Iglesia, el Señor les bendiga y bienvenidos una vez más a este estudio bíblico de 3 en la palabra, el estudio bíblico de cada segundo martes del mes. Hoy estamos en el estudio B, como ve tenemos invitados adicionales y voy a utilizar la palabra invitados ligeramente, ya que cuando son de la casa uno no los considera invitados, esa palabra de invitados es para los de afuera. Pero hoy tenemos parte del liderazgo de la casa, así que llamarlos invitados, pues los voy a llamarlos invitados, pero en realidad no lo son. Son parte de la casa, eso es así. Así que iglesia, vaya preparándose para este estudio bíblico, ya tenga a la mano su café, su jugo, la poderosa palabra del Señor que no le puede faltar, lápiz, papel, vaya anunciándole a su esposo, a su vecino, que ya 3 en la palabra, el estudio bíblico de esta semana está por comenzar. Voy a hacer una pequeña introducción antes de presentar a los hermanos que no necesitan presentación, pero los vamos a presentar. ¿Saben que nuestra iglesia nació de lo que se le conoce como un grupo dinámico o una célula? Y ya más adelante le voy a pedir a los hermanos que fueron testigos presenciales de este desarrollo, que nos hablen un poco más de cómo fue el desarrollo de la iglesia durante ese grupo dinámico, durante esa célula. Y lamentablemente debido a la pandemia y debido a las situaciones, ¿verdad?, del COVID que nos han aquejado en todo el mundo, pues, lamentablemente pues las células en nuestra iglesia, en nuestra congregación, pues se han puesto en pausa. No es que se hayan eliminado, los líderes de células siguen siendo líderes de células, eso no cambia, o los líderes de grupo dinámico, eso en ningún momento cambia, pero siendo una iglesia de célula, una iglesia de grupo dinámico, pues hemos tenido que, por la situación, ponerlos en pausa. Ahora, hoy, precisamente vamos a estar hablando. Y para esto, hemos traído, aparte de los líderes del grupo de célula, voy a empezar de mi mano derecha. Por aquí tenemos al hermano Pablo, que ya nos había acompañado anteriormente. Saluda, Pablo, y saluda. Saludos, hermanos, Dios les bendiga. También, como de costumbre, también líder de célula, pero colaborador continuo de 3 en la palabra, el hermano Tomás. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga a todos. Y hoy iniciándose aquí en 3 en la palabra, pero ya un conocedor de lo que son las redes sociales, el hermano Meve. Dios los bendiga. Con teléfono nuevo y todo. Con teléfono, exacto, con teléfono nuevo. Ya lo rompí el teléfono. ¿Ya lo rompiste? Ya lo rompí. Ok. Le quiero agradecer a los hermanos que su disposición para estar aquí con nosotros. El hermano Lilo, pues, tuvo unos percances, no puede estar con nosotros. También tenemos hoy como técnico, y va a estar también compartiendo un poquito con nosotros, y va a estar leyendo sus comentarios y notificándonos sobre sus comentarios y las personas que están conectadas. Tenemos a nuestro pastor. Pastor, salude. Saludos, la cámara. Tenemos conectado por ahí a Efraín ¿Qué tenemos por ahí? Rosario, a todos. Saludos. Tenemos por ahí a Hilda y a ti, y a Manuel, a Gloria y a Cheo. Tenemos a nuestra nueva hermana en la fe, Verónica Rivera. Saludos. Dios los bendiga a todos. Moya, tenemos también por ahí a Jessica, a Elizabeth. Tenemos por ahí también a Ángel Wichi. Saludos, Rosario, un abrazo. Tomás. Tenemos también por ahí a Alma González. Tenemos a Pablo Ortiz Jr. Pablo. Saludos, Dios mío. Saludos. Está Noelia, está Mirza, y varias personas más por aquí envían sus saludos y bendiciones. Iglesia, una vez más, Amén. saludos a todos. También está conectado y doña Monse Pavón también. Un abrazo para todos, gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Qué bueno que están con nosotros. Le voy a pedir a nuestro hermano Pablo que nos dirija en oración para dar inicio a este estudio de la palabra del Señor. Hermanos, oremos. Dios y Padre Celestial, te doy las gracias, mi Dios, primeramente por este día, poder ponernos en pie para poder hacer nuestras cosas siempre, Señor, bajo tu dirección. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa, mi Dios. Señor,
Te pedimos que en esta noche este estudio sea de edificación, que podamos, mi Dios, aplicar esta palabra y que la podamos poner en práctica, Señor. A esos hermanos que están al otro lado, mi Dios, te pido, mi Dios, que sigas dirigiéndolos también y cuidándolos, fortaleciéndolos física y espiritualmente, mi Dios. Nuevamente presentamos a nuestro líder y que esta palabra fluya, mi Dios, todo siempre en acción de gracias, en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Amén. amén, Santo. amén. Bueno, iglesia, confiamos en el Señor que ya usted esté preparado, tenga la poderosa palabra, tenga donde anotar las preguntas, puede irlas anotando también. Nuestro pastor está allí contestando todas las preguntas. Estamos interactivos hoy, ya que el pastor está aquí con nosotros, pues, estamos interactivos hoy. Bueno, como les dije anteriormente, vamos a estar hablando de lo que es un grupo dinámico o una célula. A mí me gusta el término célula porque hay como unas similitudes en lo que es la definición biológica de lo que es una célula y lo que es una célula o un grupo dinámico. Y voy a estar leyendo lo que es la definición biológica de una célula. Nos dice que es la unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos, generalmente microscópica, o sea, bien pequeña, capaz de dividirse indefinidamente y generar en cada división 2 células idénticas a ella y también producir nuevos linajes celulares especializados. Mientras vayamos caminando en el estudio, vamos viendo que esta definición sí, esta definición tiene muchas similitudes, ¿verdad? Lo que es una célula. Pero también una célula es un grupo que funciona de modo independiente dentro de una organización en general. Un grupo que funciona de modo independiente. Y como dijiste en la definición, algo bien, ¿verdad? Es un grupo pequeño, Un grupo más pequeño que el grupo original, ¿verdad? Que la congregación. Vemos también que el cuerpo necesita de las células y nosotros hacemos ese trabajo como parte de la iglesia, así que una iglesia con muchas células es una iglesia poderosa en el nombre del Señor. Amén. 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 Hay algo que me llama mucho la atención, es que nos dice la definición de célula que es un grupo que trabaja de modo independiente, pero como acaba de mencionar el hermano Pablo, es parte del cuerpo. No podemos, esa célula es parte del cuerpo, no puede ser tan independiente que trabaje completamente sola. Exactamente. Así que lo que trabaja el grupo dinámico o la célula es parte de lo que se trabaja en el cuerpo general o en el cuerpo total. Que la célula o el grupo dinámico tiene cierta independencia, ¿verdad?, de la iglesia. No sé si puedan darme ejemplos. Yo soy el invitado hoy, yo me considero el invitado hoy, porque ustedes son líderes de célula, yo no soy líder de célula, pero ustedes sí. Así que si ustedes me pueden dar algunos ejemplos de lo que son estas actividades o estas cositas que ustedes hacían independientes, pero dentro de la congregación, dentro de sus células en particular. Okay. En la célula realmente sigue la misma doctrina, la misma línea de la iglesia. De la iglesia como tal. Las creencias de nuestra iglesia se llevan a la célula. Claro. La doctrina. Simplemente que en la célula es más cómodo, es menos personas y todos tienen participación. Muchas cosas que regularmente en un culto dominical usted no puede hacer. Quizás usted oye una prédica y tiene unas dudas y en el culto usted no levanta la mano, ¿no? Pero la ventaja de ir a la célula es que ya en la célula usted habla, usted interactúa con las demás personas y muchas veces posiblemente en grandes grupos usted no se atreve a hablar, pero en ese grupito pequeño sí se atreve a hablar, es familiar. Y usted va a conocer, yo siempre lo digo, si usted entra a la iglesia por primera vez, únase a un grupo, a una célula, porque ahí es donde usted va a conocer a la iglesia, ahí usted va a conocer a los hermanos, usted va a tener personalmente cara a cara, va a tener, es mucho más cómodo, más tranquilo en un grupo pequeño que en un grupo grande. Sí, así nos conocemos todos en la iglesia. Cuando llegamos aquí hay uno que otro que tiene más confianza con la otra persona. O sea, al ser grupos en su hogar, pues cada persona, pues como dice nuestro hermano Tomás, puede dialogar, hablar, y ya la confianza es más entre hermanos, no es como una persona más. Básicamente, yendo por la misma línea, el pastor nos capacita y a su vez
podemos seguir interactuando en medio de esa capacitación y podemos llevar este estudio, ya que nuestro pastor pues nos deja saber lo que podemos enfrentar y según él nos va dirigiendo, el hermano Tomás habla de lo que es una familia. Conocí a otro pastor que me dijo, no puede ser con muchas familias, porque entonces ese acento la particular, cosa cambia, ¿verdad? sí. Pero en sí nos convertimos en una familia. Gozamos, reímos, sufrimos con ellos, o sea, nos llevamos esa parte de ellos y es como la familia extendida dentro de la misma iglesia, pero fuera de la iglesia, en nuestras casas. Así que la célula es sumamente importante y los invito. Sí, todo esto es sumamente interesante. O sea que ustedes, antes de dar todo estudio, antes se reúnen con el pastor y el pastor pone todos los puntos, exponen todos los puntos, se discuten si hay preguntas, dudas. O sea que todo está unánime. En un mismo pensar. En un mismo pensar. Ese es el punto, llegar a ser unánime, porque siempre peleamos. De hecho, el primer... Parece que surgió, dijo peleamos y como que surgió algo. ahora todo el mundo quiere hablar. Vamos a ver. En la línea que lo trae, pues, La discusión es sumamente importante. Claro, Bueno, claro. aprendemos y crecemos. Si crecemos. El No, y grupo se, dinámico del pastor, se pues, cuadran los líderes, dudas. nos reunimos como una célula. La importancia también es que cuando salgamos unánime, que Es un cuando mismo se pensar. hable al grupo dinámico sea lo mismo, porque tenemos que caminar como un cuerpo, aunque seamos con células, caminamos de la misma forma. Muy bien, vamos a la palabra del Señor, vamos a ir a Hechos 5:42, vaya buscando en su Biblia, Hechos 5:42, y le voy a pedir al hermano Tomás que nos lea esta cita bíblica, la cual vamos a estar utilizando como base en la noche de hoy. Hechos 5:42. Busquen en su Biblia, hermanos, si lo tenemos, dice la palabra 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjense que esto de las células o del grupo de estudio, o del grupo de estudio dinámico que se reunían en las casas, no es algo moderno. Vemos que ya lo vemos reflejado, no es algo nuevo. No es algo exacto. inventado No es algo desde ahora. inventado, exacto. Es algo que vemos desde la iglesia primitiva, en la fundación de la iglesia. No tan solo se reunían en el templo, sino que también se reunían por las casas. No sé si tienen alguna otra cita que nos dé ejemplos de esto. No, Manuel. aquí vemos también, aparte de ¿verdad? Como acabas de decir, en las casas y el propósito, como ya lo hemos hablado, desde la iglesia primitiva, enseñar y predicar a Jesucristo, que es lo que Exacto. hacemos. La gran comisión. Cada célula lleva la gran comisión, cada grupo dinámico, ¿qué es lo que se hace? Se enseña la palabra, el evangelio y se predica a Jesucristo. Vemos el modelo, una vez más, vemos el modelo de la iglesia, vemos el modelo de la célula o el modelo del grupo dinámico en la iglesia primitiva. Hermano Pablo, si nos puede leer Filemón 1 del 1 al 3. Filemón 1 del 1 al 3. Lo puede leer de aquí también. ¿sabes? Ya lo encontré. Ok, muy bien. Perfecto, entonces. Dice la palabra, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicias, a la iglesia que está en su casa. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Amén. Me encanta esa frase. Yo la he tomado prestada en muchas ocasiones. Esta frase de, y a la iglesia que está en tu casa. Cosa tan maravillosa que a veces pensamos y decimos, no, la iglesia se reúne los domingos. No, la iglesia no se reúne los domingos. La iglesia está en
nuestras casas. Es que la iglesia somos nosotros, somos nosotros, cada claro. creyente es la iglesia. Claro, eso es así. Eso es así. Romanos 16:23 nos dice: os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Vemos aquí que dice Pablo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Yo entiendo que sería bien difícil. De toda la iglesia, Pues de en toda la la casa. iglesia, exacto, tenerla toda la iglesia en casa. Así que aquí lo que estamos viendo es un ejemplo más de la iglesia o los hermanos reuniéndose, reunido un en grupo, la casa. exacto, un grupo, en la casa. no tan solo reunido en el templo, sino reuniéndose en las diferentes casas para, como dijo el hermano anterior, y como lo leímos en Hechos 5:42, nuestro versículo base de hoy, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de En enseñar ningún momento he parado. en ningún momento. Meve, si nos puedes leer 1 Corintios 16:19. Primera de Corintios 16. 16:19. Voy a leer de aquí para no Sí. tener que buscar. Ok, dice, la iglesia de Asia os saluda. Aquila y Priscila con la iglesia que está, nuevamente vuelven otra vez y la escuchan en su casa. Os saluda muchos en Una vez más, otra cita más que nos habla de esa iglesia que se reunía en las casas. Y en Hechos 17, del 5 al 7, nos dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos hombres y una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón. Asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que ha recibido, y todos contravienen los decretos que hay. Otro rey, Jesús. ¿Por qué fueron a casa de Jasón? Otra vez, a predicar a Jesús, a hablar la enseñanza. Y ellos fueron a buscar a Jasón precisamente porque ellos sabían que allí se estaba diciendo, se reunió un grupo que le daba la gloria a Jesús. Se reunió un grupo diciendo que hay otro rey, que es Jesús. Ellos ya lo conocían, el mismo pueblo, inclusive hasta los que no creían, ya conocían que en esa casa, ahí se reunían personas que estudiaban, que enseñaban y que predicaban la palabra del Señor. Podemos ver al mismo Jesús como en el aposento alto, se reunía en una casa con sus seguidores. Y a través de todo lo que sucedía, Él les enseñó, a través de todo. De hecho, el propósito principal, lo seguimos mencionando, es la enseñanza. Eso es de ahí lo importante, hermano, de pertenecer a un grupo, porque no creo que con el domingo solamente lo que usted pueda aprender, que es bueno, Claro. bueno. pero para conocer más del Señor y de la iglesia, el grupo dinámico, la célula, es bien importante. Oye, hay algo bien interesante que dijo nuestro hermano Tomás al principio, que volvemos y lo recalcamos, que es que cuando el pastor predica, tú no puedes levantar la mano para preguntarle. Si tienes la duda. Si estamos en lo que es una reunión de grupos dinámicos, pues ahí si tú tienes la duda, se puede desarrollar, y la duda que tenga, pues se puede, ¿verdad? Se puede aclarar la duda que Fíjense qué interesante que en Hechos 17, del 5 al 7 que acabamos de leer, aún los que no creían, conocían que ahí se estaba reuniendo. O sea que si usted tiene un grupo dinámico en su calle, ¿usted cree que la calle o ha tenido alguna experiencia en donde la calle, sus vecinos sepan que en su casa hay un grupo que estudia la palabra? De hecho, no estamos ajenos. Esa misma experiencia estoy seguro que la hemos tenido todos. En donde quiera, cuando nos reunimos en nuestra casa, todos saben en el barrio, en casa de Tomás, en casa de Meve, en casa de Pablo, hay reunión. Saben hasta los días. Sí. Hay reunión. es verdad. Vecinos guarda los carros para que cuando lleguen los hermanos se puedan sí. estacionar. Oye, qué bien, Sí. qué bien, guardar los carros para Sí. hacerle espacio para que los se hermanos estacionen. cuando lleguen se estacionen. Sí. Perfecto. Entonces, parte del, por lo menos yo voy a pie, allá a Sí, casa de a Meve, casa. que Meve vive a 2 calles más allá, así que llego a pie. Pero fíjense que qué cosa tan maravillosa
esto que nos trae Pablo, porque ahí vemos también que reconocen que hay un estudio bíblico, reconocen que hay palabra en este lugar, reconocen los días, y qué maravilloso, ¿verdad? Si en algún momento, no sé si han tenido esta oportunidad, pero que vecinos también se le unan, no sé si han tenido esa oportunidad. De hecho, es uno de los propósitos, siempre llega, siempre hemos tenido visitas, yo sé que ha sido la experiencia de todos. Sí, Uno que otro vecino, siempre ha hasta llegado. Ha familiares llegado. que viven un poquito más lejos, pero pero nos visitan ese día y están ahí y aprovechamos, ¿verdad? No me quiero adelantar, pero se aprovecha Exacto, a la gran claro, comisión, claro que porque sí. eso es otra de las ventajas grandes del grupo dinámico, ¿verdad? Que no solamente se predica entonces en el templo, aquí, en el caso de nosotros, en esta zona nada más, cada una de las casas que pertenece a un líder, aquí hay de Guayama, vemos 2 de Guayama, hay en barrios de Salinas, ¿saben qué? También allí se predica la palabra y llegan allí personas, vecinos del área, que llegan allí y muchos han llegado a la iglesia luego de un grupo, de asistir a un grupo. No solamente el del frente, sino 2 calles más abajo. Sí. Llega. También. Llama la atención. Qué bien, qué bien. Y también le exhorto a todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes, si usted lo está viendo a través de en estos momentos en live, o si lo está viendo a través de YouTube, que reconozca también los líderes del grupo dinámico. Tal vez usted no sabía que había un grupo dinámico en Guayama, pues ya sabe que no hay uno. Hay dos. Hay 2, exactamente. Y hay varios también acá en Salinas, tanto el del hermano Meve, el del hermano Lilo, el del pastor también, que tiene diferentes líderes. Y tal vez usted tenga una duda también de la congregación, y usted pueda también acercársele a estos hermanos y hacerle preguntas sobre lo que es la congregación, sobre lo que es la iglesia sin parar de Salinas, o alguna pregunta en cuanto a lo que es la predicación del domingo, o eventualmente cuando se retomen los grupos dinámicos, que confiamos en el Señor, Esperamos, que sea, ¿verdad? que sea pronto, Nuevamente. exactamente, pues que Poder volvamos reunirnos y otra usted vez. pueda, exacto, y usted pueda unirse, pertenecer, no tan solo unirse de vez en cuando, sino pertenecer. Es que ese a es un el- grupo. eso sucede en el grupo dinámico, es la pertenencia. De hecho, uno de los éxitos de los grupos dinámicos, estaba leyendo yo en esto, es que cada persona, cada que pertenece, diga, este es mi grupo, Exacto. no es el grupo de Pablo, no, este es mi grupo. Y así son, usted los oye, ¿no? Te invito a mi grupo. Ahí es donde tú conoces, yo siempre digo, donde tú realmente conoces a la iglesia, es así cuando estás en los grupos dinámicos. Ahí tú conoces todos los ministerios y laboras. Ahí donde muchas veces salen líderes y diferentes, ¿verdad? En los diferentes ministerios de los grupos dinámicos. Y de verdad hay gozo. Se lo van a gozar. Eso es así. Claro que sí. Pero, No, nosotros nos gozamos, a veces nosotros, el domingo nos pasó. El domingo dijimos, bueno, vamos a reunirnos para estudiar el estudio, valga la redundancia, del próximo martes. Y nos gozamos haciendo el estudio, y nos gozamos allí en la oficina del pastor. ¿Y cuánto estuvimos? No tengo idea, no sé, Carmín tal vez haya medido el tiempo, pero nos gozamos, cada vez que nos reunimos para hablar de la palabra, cada vez que nos reunimos para... Es un gozo. Es un gozo, De hecho, definitivamente. como se hace en semana, y muchas veces, ¿verdad? Por unos casi todos los grupos se reúnen a las 7. Quiero que sepan, hermanos, que también pues se considera que un día laborable al otro día. Lo que se trata de estar es una hora y media. Sí, lo máximo, Que más o realmente menos. tampoco piensen que es que Hasta si voy a las 10, estar, voy a 11 de estar la hasta noche. las 10. No. Si empieza a las 7, casi todos los grupos empiezan a las 7, y eso 7 a 8 y media, como mucho. como mucho. Sí. A veces a alguno que Uno otro se le gusta entiende y un siempre poquito. se queda, pero... Sí, porque Exacto, pero no es la norma, no es la norma. Bueno, ¿verdad? No debe ser la norma. Bueno, ahora sí, ¿para qué nos reunimos? Volvemos al versículo base en Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 28, del 30 al 31, hermano Tomás, si nos puede seguro, leer. dice la palabra, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Y gloria a Dios que todavía lo hacemos así. Amén. Gracias al Señor, y podemos todavía, ¿verdad? En nuestra isla Exacto.
hablar de la palabra sin Sí, impedimento. es una bendición y es algo que a veces tomamos por sentado, el que nosotros podamos asistir a un grupo dinámico. Es una bendición porque como acaba de mencionar el hermano, hay países donde simple y sencillamente no se puede. No se pueden No se reunir, puede. es verdad. Lo hacen a escondidas, siempre tratan de reunirse para estudiar la palabra, para predicar, para enseñar, pero se les hace sumamente Es un difícil. riesgo. Sin embargo, aquí lo hacemos como le pasó aquí, como nos menciona la palabra, sin impedimento. Nuestro impedimento es... ay, Yo estoy creo que nosotros cansado. mismos. Exactamente, a eso digo. Estoy cansado, mañana trabajo, tengo esto, se me pasa la novela. La serie está La buena. serie está buena. Yo voy la semana que viene. Hoy la semana que viene, él no se va a ir de ahí, la semana que viene va a estar ahí otra vez, todas las semanas hay estudios. Yo creo que ese es el impedimento más grande que tenemos acá en Puerto Rico. Pero fíjense, el ejemplo, una vez más en Hechos 28 del 30 al 31, que nos dice que Pablo permaneció una vez más en una casa predicando y enseñando. Predicando y enseñando. Una de las razones por las cuales la iglesia comenzó a reunirse en las casas fue con el propósito de usarlas para reunir personas y compartir el mensaje del Evangelio, cumpliendo La gran comisión. La gran comisión. Y algo bien interesante, como yo siempre le he dicho, ¿verdad? Usted tiene vecinos que quizás posiblemente no asisten, ¿no? Pero mire, aunque usted no lo crea, lo están oyendo. Sí, Usted va a escuchen. tener vecinos que están oyendo y se va a dar cuenta, yo lo he observado, no oye televisores ni oye radio por ese tiempo. Están oyendo. Por un lapso de tiempo, ¿verdad? Me lo han comentado luego. Wow, oí parte de la reunión. O sea que es una de las formas, ¿verdad?, de compartir el Evangelio. Y vimos un ejemplo anteriormente que aún los que, volviendo a repetirlo, aún los que no habían creído, una vez más sabían que ahí se predicaba la palabra del Señor. Así que anunciar el Evangelio a los perdidos, a los que no tienen a Cristo, a los que no han aceptado a Cristo. Marcos 16, 15, 16 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es algo que nos debe preocupar, ¿verdad? Que haya gente que no haya escuchado el Evangelio. Y los grupos dinámicos es una herramienta, o la célula, es una herramienta poderosa para que la palabra se lleve en todo momento, como vimos en todas las semanas. Se reúnen todas las semanas, pues todas las semanas se está llevando la palabra del Evangelio. Y a diferentes lugares. Y a diferentes lugares, Es eso es correcto. importante eso. Y discipulado, y el discipulado constante, porque no tan solo ustedes como líderes de grupo dinámico, como líderes de célula, reciben gente nueva todas las semanas, sino que ustedes tienen también, como hablamos anteriormente, personas que pertenecen a este grupo, que al principio hablamos de lo que es la independencia, porque eso es parte de lo que es la independencia, esa persona que pertenece a ese grupo, que es parte de la iglesia, que puede ser también un líder, tal vez de algún otro ministerio, que se edifica con ustedes, como yo, que soy parte del grupo del hermano Meve es mi líder de grupo dinámico, y cada vez que voy salimos edificados de la casa. Es que no hay del duda, hermano. todos nos ministramos, todos salimos edificados de la enseñanza. Es que la palabra de Dios es Exacto. Muchas veces la palabra nos habla y por medio del estudio hay una persona que no entiende. Muchas veces pues le deja saber al líder, y si el líder en sí va a entrar en algún tipo de dejarle saber a este hermano lo que quiere decir este versículo, y el hermano todavía está un poquito, hablamos con el pastor y la próxima semana se comienza Con lo que se y quedó, le aclaramos con lo que se quedó en el tintero. exacto lo que dice ese versículo. Por eso es que estamos hablando que tenemos que estar unánimes. ¿No? Y sumamente interesante, porque yo siempre he dicho que cuando a nosotros nos hacen una pregunta y nosotros no podemos responderla, debe convertirse en nuestra pregunta también, porque si no tienes la respuesta, pues se convierte en tu pregunta. Así que en el caso que nos trae el hermano Pabli, pues inmediatamente que un hermano se les acerca a cada uno de nosotros como líder
y no sabemos qué contestarle, pues nosotros también estamos aprendiendo. Sí. O sea, estamos siendo discipulados constantemente. Se busca Y hay una fuente preguntas. de enseñanza. Hay Oh, muchas. sí. Claro, Oye, sí. y ha ocurrido muchas veces. No, inclusive yo, no sé, ustedes me corrigen, pero sé de hermanos que estudian antes, dicen, ¿a dónde vamos a ir en la semana que viene? Pues yo esta semana voy a esa porción bíblica para cuando yo llegue allí, ya tengo mis dudas, ya tengo mis preguntas, ya las tengo preparadas, y ya cuando empecemos a estudiar, pues voy a empezar a Es que preguntar. Es parte De la dinámica. de la dinámica. Exacto. Uno se prepara y las personas también, los hermanitos Claro. que asisten se preparan también. Eso nos obliga también a nosotros y nos Prepararnos motivamos, más. nos preparamos. Claro. Es una de las formas, ¿verdad? Donde entonces sí aplicamos, vamos a la palabra constantemente. O sea que cuando regularmente usted no asiste a un grupo o no hay, pues usted se conforma con el domingo. Exacto. Pero ya cuando Se usted va quedó a ahí. un grupo, usted, Se convierte en una cadena de eventos, usted se prepara. porque el grupo se prepara, el líder se tiene que preparar para el grupo, pero el pastor se tiene También. que preparar para el Claro, Más, sí. exactamente. O sea que nosotros volvemos locos al pastor, ¿sabes? grupo. Eso era lo que tenía que decir ahorita. Y todo esto es parte del discipulado constante. Correcto. O sea, todo esto es parte de lo que es el discipulado constante, porque ustedes como líderes, nosotros como líderes, somos edificados también en la palabra a través de todas las preguntas, a través de las inquietudes que pueden haber, a través de sentarnos a estudiar, vuelvo al caso del domingo, cuando tomamos el tiempo y nos sentamos a discutir el material que íbamos al estudio de hoy, pues ya estamos siendo edificados desde ese entonces. Tenemos Una vez que- que nos reunimos ya estamos Sí. siendo edificados. En cada reunión y tenemos que acordarnos, y aprovecho y se lo digo a los hermanos, ¿verdad? Cuando asisten a los grupos, el líder no lo sabe todo. No, O sea que, claro que no. tenemos cuando sale una duda, una pregunta, pues qué bueno, me gusta ese tipo de preguntas porque entonces nos lleva a ir a la fuente. Sí. Vamos a la palabra y vamos al pastor. Lo anotamos. Por eso mismo le pedimos a todos ustedes que están conectados que si tienen preguntas la escriban tiene el email en la página de Facebook, tiene el email, tiene el número de la iglesia, tienen el número de nuestro pastor también. Así que las preguntas que ustedes tengan, inquietudes, temas que ustedes quieran que se trabajen a través desarrollen, sí. que se desarrollen en este estudio bíblico, pero pues también háganlo saber para nosotros trabajarlo y ser edificados a través de todo esto también. Este es otro de los, ¿verdad? De los propósitos, ¿no? Lo hemos mencionado por encimita, es que en el grupo las preguntas que usted no se atreve o no tiene la oportunidad de hacerle en un culto, o esperar después de culto. No, pero si usted existe un grupo dinámico, usted lleve las preguntas allí. Y muchas veces en grupos grandes usted quizás no se atreve ni levantar la mano, ni hablar. Pero en un grupo, ¿verdad?, a que usted se siente cómodo, 10 como mucho, 12 personas, 10 personas, 15 como mucho, yo sé que usted se va a sentir cómodo, usted se va a familiarizar, se va a sentir como en familia, usted va a poder hablar como bien tranquilamente y salir de la duda que usted, y posiblemente la duda de usted es la de muchos. Exacto. Que nunca tema en preguntar, porque muchas veces la duda de usted es la de muchos. Es así, es así. Y si no sabían contestarla, los demás del grupo no saben contestarla, pues también se convierte en su pregunta una vez más. Mateo 28, 19 al 20 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y dónde están todas las cosas que Él nos ha mandado? En su palabra. La palabra. Están aquí, eso es lo que nosotros estudiamos. Eso es lo que estudiamos. Eso es lo que llevamos. No llevamos otra cosa que no sea lo que está en la palabra. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, y les voy a ir un poco más allá. Yo considero que los líderes del grupo dinámico son hasta los puedo llamar como pastores de una pequeña congregación, porque esa pertenencia, esa familiaridad de los miembros, se hacen como pastores de esa congregación. ¿Que ustedes me pueden decir al respecto? Mira, relacionado, ¿verdad?, pues eso que estás hablando, muchas veces en una congregación, en esta en particular, son sobre 100 personas. El pastor es bien difícil que pueda atender y estar pendiente de 100 personas a la vez
el líder de grupo tiene la oportunidad, ¿verdad?, de que tiene 10, 15, y esos grupos pequeños, la inquietud que se la lleva al líder de grupo, ¿verdad? Y el líder de grupo posiblemente lo puede oír más fácil, te puede llegar más. Si es de Guayama, un ejemplo, pues usted tiene una situación de momento en Guayama, usted tiene un líder de grupo en Guayama, no tiene que venir a Salinas, ¿verdad? Se lo hace más, no es que no, se le va a hacer más complicado, pero en estos casos, si usted tiene un líder cerca, se le hace mucho más fácil llevarle inquietudes al líder, y el líder pues también, si la inquietud, ¿verdad?, tiene que llegar hasta el pastor, se lleva al pastor, pero muchas de estas inquietudes el líder de grupo se las puede resolver, y en los mismos grupos, ahí, ¿verdad?, como unos con el otro, entonces uno conoce las situaciones y las dificultades de cada persona y nos ayudamos mutuamente, porque por eso es que nos tratamos como familia en el grupo dinámico. Hay ayuda mutua para todo el grupito, para todas las personas que están ahí uno con el otro. Y hay muchas veces que las personas lo que necesitan es una oración. Una oración. O sea, por ponerlo, hay veces que lo que necesitan es escuchar esa oración o saber que estamos orando por este grupo de personas o por esta situación en particular. ¿Sabe qué? Me trae a la memoria, ahora que usted menciona lo del pastor, y voy a mencionar otro ejemplo, es el que cuando he tenido la oportunidad de ver a la congregación completa, la realidad es que se me puede hacer difícil decir, falta fulano no vino. Se me puede hacer difícil saber exactamente quiénes no vinieron durante un culto un domingo. Pero Dice el hermano que nosotros cerca de más de 100 personas aquí. exacto. Pero si contamos las personas que no vienen, o que en algún momento vienen, podemos estar sobre los 200, 250 personas. Exactamente. Que empezamos nosotros a ver cuál es el alcance de esas personas. Exactamente, que si están una de estas personas, está en un grupo dinámico, y por poner un ejemplo, el hermano Meve identifica que Edil, que es parte de su grupo, no vino este domingo, no asistió a la célula, pues ya el hermano Meve tiene esa preocupación, exacto, y puede comunicarse conmigo o puede llevarle la inquietud también al pastor. En extensiones del pastor. En extensiones del pastor, exacto. Y me trae a la memoria cuando Moisés trataba de atender todos los problemas y estaba desde temprano en la mañana todo el día hasta altas horas de la noche atendiendo a todo el pueblo, y su suegro le dice, pero ¿qué estás haciendo? Mira, esa fila, los están matando a ellos y te están matando tú, porque tienes esa fila de todas estas personas que están esperando por ti para que tú los atiendas, y tú estás exhausto porque estás desde el amanecer hasta tarde en la noche tratando de atenderlos a todos. No puedes atenderlos a todos a la vez. Así que, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues necesitas escoger personas con un buen testimonio para que conocedores de la palabra, para que te ayuden en los menores, y como dijo el hermano, es que un ejemplo excelente, lo que no puedan manejar, pues entonces se pasa al pastor. Muchas veces al líder de grupo se le busca porque tiene más facilidad de encontrarlo que hasta el mismo pastor. Ya lo mencionaron, el pastor está en Salinas, nosotros estamos en Guayama. Una situación que suceda, ya nosotros somos el primer contacto de dejarle saber al pastor la situación que está sucediendo en el grupo, y entonces entre el pastor y el líder podemos resolver esa situación, porque es lo más obvio, pero nos gozamos, también nos ponemos tristes, pero estamos ahí para este grupo de hermanos que asista a cada uno de nuestros grupos. Y muchas veces en los pequeños grupos el líder puede ver una necesidad que el pastor no va a ver nunca, no va a encontrar en la iglesia, pero en grupos pequeños pues el líder puede ver esa necesidad, y muchas veces también la persona que tiene quizás no se atreve a llevarla al pastor, porque estoy en la iglesia todos, no, pero yo hablo en el grupo, yo lo hablo. ¿No? Y si usted se fija en el pastor durante el domingo, el pastor está aquí, está acá, de repente está aquí, de repente está allá, y siempre está hablando con personas y tal vez está buscando la oportunidad, ¿verdad?, de hablar con el pastor, pero no te atreves, porque, lo voy a interrumpir. Tienes la opción, ¿verdad?, de llevarlo a tu líder, o también yo estoy seguro que el pastor está disponible en la semana, pero... Quizás dentro de lo que es la dinámica del grupo dinámico, porque la dinámica del grupo dinámico quizás
hay personas, como hablaron anteriormente, que no van a llegar a la iglesia jamás, También. no están siendo ministradas a través de un grupo dinámico y podemos ser la extensión para esas personas que están Claro que sí. a la distancia para poder ministrar, ayudarles en diversidad de De situaciones. situaciones que ocurren. Excelente. Así que vemos que para qué nos reunimos. Bueno, nos reunimos para enseñar y predicar la palabra y llevar la gran comisión y cumplir la gran comisión, anunciar el evangelio, y somos a la misma vez discipulados constantemente. Pero hay otra cosa que también promueve la célula y es la coinonía. Y voy a leer la definición de esto que se conoce como coinonía. La palabra se traduce como comunión o participación en común. Este término aparece en la Biblia 19 veces como sustantivo y 8 veces como verbo, en el sentido de compartir, ambas a su vez derivadas de la voz griega, que significa compañero o participante. Así que lo hemos visto una y otra vez, pero esa coinonía, ese desarrollo de lazos de amistad cercanos, de hermandad, se desarrollan a través de las células también. En Hechos 2, 1 y 2 nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y a mí me encanta que diga unánimes y juntos. Porque no tan solo dice en un solo pensamiento, sino que estaban en un solo pensamiento y estaban juntos. O sea que una y otra vez, ¿y dónde estaban? En las casas. Si continuamos leyendo, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Ellos estaban en una casa y estaban todos juntos, unánimes. Hermano Pablo, si nos puede leer Hechos 2, 42 al 44. Dice la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vamos a tomar esto por parte. Vamos a empezar por el partimiento del pan. ¿Qué ustedes me pueden decir sobre esa coinonía en relación a esto? En los grupos dinámicos, ¿verdad? Aparte de alimentarnos, ¿verdad? Por lo principal, la enseñanza. Claro. Por la palabra del Señor. Pero también se comparte, hay comunión, ¿verdad? Unos con otros y se comparte también alimento. Se lleva algo, ¿verdad? Para consumir en el lugar, ¿verdad? Y es uno de los, en ese momento que usted está compartiendo y está comiendo unos con otros, sigue en la comunión y sigue hablando, porque no cesamos, es algo bien interesante. Exacto. Podemos haber terminado el tema. Ahí está la muestra. Ahí está la muestra sin terminar, sin abrir lo que queda allá. Pero es algo bien interesante, fíjese, que siempre lo que nosotros llamamos los boricuas, ¿verdad? Una picaera. Pues en el grupo dinámico, pues como hay comunión, hay armonía, pues aparte se consume, ¿verdad? Una picadera, pero es algo bien interesante. No sé si han tenido la misma experiencia, aún picando, comiendo. ¿De qué es que se sigue hablando? Se sigue hablando de la palabra. Sí. Entonces es algo bien interesante que aún picando, comiendo, el entremés, pero se sigue hablando. Se terminó el estudio, el tema, pero mire, con usted, se sigue hablando de la palabra de Dios. Pienso también que cuando menciona el partimiento del pan y en las oraciones, hay satisfacción en ambas. Así que debemos de seguir practicando para poder seguir creciendo. No solamente del alimento, pues, pero también del espiritual. Sí. Y algo bien interesante por la línea que trae Pablo y cuando habla del pan y en las oraciones. En el grupo dinámico hay menos personas, somos grupos pequeños y hemos visto cómo se desarrolla en la oración. Una de las prácticas, que es algo gracioso, que no debería ser así. Qué complicado se hace muchas veces a un cristiano orar. ¿Sabes que sí, hermano? Yo sé que todos están... Pelea por orar. Todos en este momento comprenden lo que les estoy hablando. En los grupos dinámicos es que se ora al empezar y al terminar, y constantemente hay oración. Y hay todo
oración sin temor. Y hemos visto, yo en lo personal he visto cómo se han desarrollado hermanitos que no hablaban, que eso de orar ahora levantan la mano y yo oro. Lloro, O sea que es otra de las prácticas, qué bueno, ¿verdad? Que en la oración que se practica en la célula, se ora. Y aprovechamos y digo, se ora también por las situaciones, por las diferentes situaciones que tenemos, ¿verdad? De enfermedad, situaciones de la iglesia como tal, se ora en eso. En cada grupo dinámico hay muchos hermanos orando. Y las oraciones son sumamente importantes y también exhorto a todos los hermanos que nos están viendo que oren por el grupo de líderes de la iglesia, que oren por que no suelten a nuestro pastor de las oraciones, que no suelte a la iglesia de sus oraciones, que toda la congregación esté constantemente en sus oraciones. Sabemos que hay muchas personas en estos momentos afectadas emocionalmente por todo lo que está pasando, en cuanto a leyes, en cuanto a la pandemia, en cuanto a tantas y tantas cosas. Pues no suelte de sus oraciones al grupo de nosotros como líderes, y para que se levante el líder. Los ministerios, porque una de las metas, ¿verdad? Como habló cuando el hermano leyó el significado, ¿verdad? De la célula, que dice que se dividen. La diferencia aquí, la palabra, la célula, ¿verdad? Lo que tenemos célula con la esperanza de que se multipliquen. no te adelante. Que se multipliquen, ¿verdad? Que es parte de esto, que se multipliquen. Y precisamente ese es el próximo punto. La célula desarrolla creyentes para la obra. Precisamente ese es el próximo tema. ¿Qué sucede cuando ya ese grupo pequeño se siguen uniendo y ya son 25, 30 personas? 25, 30 personas en su marquesina. Ya una hora y media no va a dar para que 25 personas se puedan alimentar de la puedan palabra. compartir preguntas y puedan dialogar. Pues entonces esa célula, y a veces es gracioso. Tiene que haber mitosis ahí. Sí, es gracioso porque qué complicado es multiplicar una célula, porque no se quieren. O sea, el amor es tanto entre los hermanos que es que nos vamos a dividir. No es dividir, se va a multiplicar. O sea, simplemente va, pero seguimos siendo de la misma iglesia y seguimos siendo los mismos hermanos con el mismo amor. O sea, que es parte de la... Sí, y si nosotros estamos recibiendo palabras, si nosotros estamos siendo discipulados, si nosotros estamos creciendo, ¿qué estamos haciendo con todo lo que estamos recibiendo? ¿Lo estamos guardando para nosotros nada más o lo estamos llevando a otros? Y no podemos perder, ¿verdad? En esto de la multiplicación. Se va a llevar la palabra a otro bar, a otro sector del barrio, a otra calle, a otra urbanización. Quizás posiblemente el grupo, cuando se multiplica, el líder cae en otra urbanización. ¿Qué estamos haciendo? Llevando el evangelio a diferentes lugares. Exactamente. Sí, lo que Lo que pasó con el grupo, por ejemplo, de Ramón, se multiplicó y salió el de Neve. Esta iglesia nace de una célula. Ahora que usted menciona eso, precisamente, yo sé que algunos es más, yo creo que todos los hermanos estuvieron en este proceso. ¿Quién quiere hablar un poquito de ese proceso precisamente de cuando inició la iglesia en ese grupo dinámico? No sé si alguno de ustedes o el pastor. Yo creo que me ha llegado ahí, yo ¿Estuviste en ese proceso? En ese proceso, pero todavía yo asistía a la iglesia madre. Y se reunió un grupo en la Margarita, ¿verdad? Y ya se veía que crecía constantemente. Llegó a un punto que llegaron a un hogar donde ya no cabían las personas. 35 personas. Wow. Sí, ya era algo que ya no cabían, pues, y de ahí salió la obra que tenemos hoy día, que venimos siendo una iglesia. Y se juntó con la célula de jamón, sí. Y en la célula del Coquí, 15 más 35. De hecho, en Guayama la primera célula fue la de Pabli. Yo asistía a la célula de Pabli cuando ya había más de 20, estaban reuniendo casi 20 personas. Pues entonces, ¿verdad? Nos multiplicamos y... Recuerdo en la casa de mi hermana Glory, en Vides, estaba esa marquesina llena. Estaba la esposa del pastor. Me decía, hay mucha gente. que mucha gente, es lo que te estaba diciendo, que mucha gente. Sí. Recuerdo que el estudio fue poderoso.
ese estudio que llevamos salió todo el mundo gozoso y en el compartir también de los alimentos. Y yo bien gozoso le digo, le tengo una gran noticia. El grupo se va a multiplicar. Se va a multiplicar el grupo. Y aún así, la multiplicación, mi hermano Tomás se llevó más personas. Ok. Sí. Él se llevó 13, yo 12. Es una oportunidad de que otras, ¿verdad? Como dije ahorita, en otros barrios, en otras calles, porque es que es el mandato, para eso estamos, para llevar el evangelio a todo lugar. Y que la célula, a ver si puedo escucharla lo más duro posible, tiene una encomienda. No es solamente sacar la gente que ha llegado a la iglesia para llevarla a la célula. Es tratar de impactar la comunidad donde está la célula, porque la célula crece no porque llega la gente que está en la iglesia a la célula, sino que la iglesia crece porque vienen de la célula a la iglesia. Y es algo que es muy importante que nosotros podamos entender, que necesitamos en la célula alcanzar a otras personas. Hay algo, yo le encontré esta definición, me gustó mucho. Dice, la estrategia de la iglesia celular es establecer un punto de luz, me fascinó eso, un punto de luz, un grupo celular donde se propague el evangelio en un hogar en cada barrio de la ciudad, ganar a las personas para Jesucristo utilizando la atmósfera amistosa que proporciona compartir el evangelio, no en la rigidez de una iglesia, desde un púlpito con el oyente banco, sino cara a cara y en el ambiente más familiar que aporta una reunión de un grupo pequeño. Y la palabra rigidez a veces puede sonar un poco fuerte, pero en realidad lo que quiere decir con la rigidez es lo que el hermano había mencionado anteriormente. En un culto, pastor, No, tengo está una sentado duda, allí. pastor, Sí. usted está sentado y nosotros no estamos en un banco, nosotros estamos en una silla bastante cómoda, así que no estamos en un banco, pero, ¿verdad? Exactamente. Y nos gozamos, porque que quede claro, nos gozamos el culto de una manera, ¿verdad? Pues claro que sí, claro que sí. Hay una realidad, en un culto, si usted tiene un adulto, no puede levantar la Exacto, mano, exacto. pastor, con permiso. ¿Me puede explicar lo que usted acaba de decir? ¿O puede repetir el punto anterior, por favor, que no... No lo Está noté, riendo. no lo noté. En el Ya grupo sí lo puede no hacer. anote. Se Exacto. está riendo. No se supone. Vamos a ponerlo de esa manera. No se supone que eso suceda. Si usted tiene alguna duda, pues usted la apunta y luego se va a hacer al pastor. La iglesia crece, el propósito de la iglesia celular es que crezca a través del impacto que hace esa nueva célula en ese sector. Exacto. Quizás yo sé que ustedes lo han vivido. No, yo no voy, no, que me van entrando allí a aquel templo. No es lo mismo que yo te invito para casa. Bueno, ya estamos hablando de tu casa, y hay algo más, familiarismo, Sí, familiaridad, y Sí, pues sí, yo voy a tu casa. Y como Dios hace como Él quiere, si Dios allí lo quiere tocar, allí el Señor lo toca, y cuando usted viene a ver, lo tiene aquí. En el Lo templo. trae. Hay personas que han aceptado al Señor en un grupo dinámico. De hecho, sí. Gracias, Señor. Y eso lo vamos a ver también en Romanos 16, del 3 al 16. ¿Quién lo quiere? ¿Quién Wow. quiere ese versículo? Pues, Eso lo pueden. vamos a intentarlo. Vamos a hacer una advertencia. Vamos a hacer una intentarlo. advertencia. Si mata o corta algún nombre, No es culpa mía. Y Perdón. por favor, ¿verdad? Si tienen las abuelas ir escogiendo nombres para sus nietos, Vaya apuntando todos vaya los nombres apuntando, trate de que se apuntar, mencionen trate de aquí. apuntar. Dice la palabra de Dios en Romanos 16, 3 al 16. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús,
y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. ¿Se dan cuenta? De la casa, como se sigue mencionando, sí, la sí, casa. así. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, Nuevamente. los cuales están en el Señor. Saludad a Trífena y a Trífosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Y saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Amén, amén. Santo. Julia. Julia. Yo espero que no hayan escogido nombres de ahí Exacto. para... Pero fíjense que interesante que son 13 versículos que están diciendo. Salúdame a la iglesia que está en esta casa. Salúdame a los que están en esta casa. Y no tan solo eso, sino que vemos cómo esas células o esos grupos dinámicos, esos grupos de estudio, desarrollaron personas para trabajar en la obra. Fíjense, la cual trabaja mucho. Saludad a María, la cual trabaja mucho entre nosotros. Saludad a Urbano, nuestro colaborador. Saludad a Pérez, aprobado en Cristo, los cuales trabajan en el Señor, han trabajado mucho en el Señor una y otra vez. E inclusive lo que mencionó el hermano Pabli anteriormente, que dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, que es lo que nos está diciendo aquí, que en esa región de Acaya, en ese grupo que se reunía en las casas, hubo una persona que aceptó a Cristo, el No tuvo primer que ir a la fruto. iglesia. No tuvo, exactamente, no tuvo que ir al templo, no, en la casa allí aceptó al Señor, como nos mencionó el ejemplo que nos trajo el hermano Pablo, y nos estamos viendo aquí bíblico. Esto es familia. Esto es Exactamente. una familia lo que él está mencionando. Exactamente, varias familias. Salúdame a esta casa donde hay un grupo que se dedica a estudiar la palabra del Señor y donde tenemos personas que aprendiendo se han discipulado y han aprendido para trabajar, para llevar esa palabra. Salúdame a esta otra casa que ha hecho lo mismo. Salúdame a esta casa donde ese creyente, esa persona aceptó a Cristo. Fíjense que maravilloso esto. Y todo esto estamos viendo de un ejemplo de la iglesia primitiva, que es, yo diría que es un espejo de lo que sucede en la célula, lo que está reflejando y lo que pasa en esas pequeñas congregaciones de las respectivas clases de las cuales ustedes son líderes y el Señor les ha dado la bendición y el privilegio de ser pastores de esas pequeñas congregaciones. O sea que no es nuevo. Como podemos ver, esto no es un invento de la iglesia Claro que no. sin paredes de Salinas. Esto no es nuevo. Así fue como vemos en la palabra. La iglesia primitiva, de esta manera, fue que llegó la palabra a diferentes lugares. Cuando mencionó la familia, no es el apellido, es Cristo Jesús. Claro, Amén. exacto. Amén. Muy bien, excelente. Bueno, iglesia, confiando, Sharp. Déjame hacer algo. Sí. Y me acerco para poder compartirlo. Sí, claro. Como dice el hermano, esto no es algo que es nuevo. El grupo celular siempre ha sido algo desde el mismo Jesucristo cuando se sentó en el aposento alto a discipular a sus discípulos. Luego lo vemos en ese día de Pentecostés, lo vemos cuando Pablo sale por cada región y lo vemos cuando abrió aquel grupo dinámico en Filipo que lo hizo con Lidia a la orilla del río y después entonces fue y se reunieron en la casa de Lidia para formar luego iglesia. Y a través del tiempo, por 300 años, la iglesia no tuvo templo. No tuvo un templo, no tuvo una estructura. Como ustedes bien han comentado durante todo este tiempo, esta hora, para entrar a la sinagoga no se le permitía ni al niño, ni a la mujer, y ni siquiera al extranjero. Pero a través de las células que se fueron desarrollando por 300 años,
el gentil, el niño, el joven, la mujer podían tener la capacitación espiritual que en otro tiempo se le daba a lo que era en el templo, puerta que fue cerrada. Pero a donde quería llegar, hermanos, es que luego ya en el año 300, cuando se instituye la Iglesia Católica Apostólica Romana, todo el centro para poder nuevamente estudiar la palabra se dirige a lo que es el templo. Entonces todo el mundo quería llegar al templo, aunque siempre hubo lo que fueron células, porque fue la iglesia perseguida, la iglesia que se tenía que esconder y todo eso. Llega entonces el momento donde llega Martín Lutero, que se rebela contra la Iglesia Católica, donde comienza a coger auge nuevamente lo que eran esos grupos de estudio bíblico, hasta llegar ahora a lo que es el padre moderno de la Iglesia celular, David Wong-Bichon, en El Salvador, donde dice que tiene miles de células, miles de grupos dinámicos. Pero ahora estamos entrando en una etapa como la que pasó en los años 300, que yo comentaba con el hermano Tomás ahorita, donde se trató de poder quitar lo que fue ese movimiento celular. No, vamos a eliminar, todo va a ser en el templo. Vamos a eliminar y los que no están de acuerdo con el templo hay que perseguirlos. Pero ahora entramos a una pandemia mundial. Una pandemia mundial donde ahora no nos permiten reunirnos en las casas porque hay un temor. Es lógico, no es que no nos permiten, es que es lógico. Estamos en una pandemia mundial. No es en Puerto Rico, no es en Estados Unidos, no es en el Caribe, es mundial. Y nuevamente las células se afectan. Y si se afecta a la célula, se afecta a la capacitación semanal de cada creyente. Eso es así. Y se afecta el desarrollo de seguir levantando obras. Se afecta el desarrollo de alcanzar al vecino, al familiar que no podía llegar hasta un templo. Y vemos cómo la pandemia, como en los años 320 fue afectado, también vemos cómo ahora se está afectando y esperamos en Dios que ya pronto, como ustedes están, ya está un anticipo, abriendo una puerta para que podamos nosotros, con mucha seguridad, impulsar nuevamente nuestras células. Y como bien dijeron, nos falta Aquilino, nos falta el grupo de Ramón y otros más grupos que queremos pues desarrollar con todo esto. Aprovecho, ¿verdad? Que lo que acabas de mencionar, hermano, yo aprovecho, los invito, manténganse conectados. En este momento claro, sí, tenemos la opción, no podemos estar reunidos por las casas, pero sí todos los martes el pastor tiene el grupo, los grupos que está, el estudio bíblico que está dando. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Manténgase pegado a la fuente, hermano. Dele compartir y riéguelo en su familia, en sus amistades. Y usted mismo manténgase pegado a la fuente, en lo que volvemos otra vez a reunirnos en los hogares. Y quiero recalcar algo a lo que mencionó el pastor, que durante el establecimiento de la Iglesia Católica había una línea también detrás de todo esto, una línea que se seguían reuniendo en las casas, perseguidos y todo, que no seguían la línea de la Iglesia Universal. Pero había una... Exactamente, pero siempre hubo una línea continua de lo que fueron fuera de la Iglesia Universal, hubo una línea continua de personas que se seguían reuniendo en las casas, en las catacumbas, en las montañas, los anabatistas, exacto. Estaban por ahí grupos que de acuerdo a cómo se reunían se les daba un nombre, exactamente. Pero sí existían. Exactamente, seguían reuniéndose, o sea, aún cuando se estableció todo este sistema religioso, todavía había un grupo que se reunían, que hemos visto durante la historia. Fieles a la verdadera palabra de Dios. Exacto, amén por eso. Ahora sí. Así que no dejen de reunirse, ¿verdad? Y cuando empecemos otra vez con los grupos dinámicos, hacer que ese grupo dinámico, ya sea, ¿verdad?, el hermano Pablo, como el hermano Tomás, como este servidor, como el hermano, ¿verdad? Lilo, Ramón. Y nuestro hermano Ramón, ¿verdad? Y confiamos también que con esta exhortación que hemos hecho, hayan también personas que nos estén mirando que digan, wow, yo también quiero, el Señor me está llamando a ser líder de célula, yo quiero capacitarme para esto. ¿Cómo lo hago? Comuníquese con nuestro pastor. En su urbanización hay 5 o 6 personas de la iglesia, ya usted puede hacer un grupo, claro que sí, claro que sí. Va a ser una bonita experiencia y se lo van a gozar. Los invitamos. Exactamente. Así que recuerde, los martes siempre el estudio bíblico a las 7 de la noche, los jueves culto de oración,
presencial aquí en el templo 7 de la noche, jueves, viernes, culto de jóvenes 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana el culto general. Le voy a pedir a nuestro hermano Mebe que nos dirija en oración para darle fin, confiando en el Señor, en que este estudio haya sido de bendición. Si le gustó esta dinámica, pues coméntelo también, porque hay un sinnúmero de ministerios que podemos también traer. Tenemos el ministerio de caballeros, que también ¿verdad? podemos traer a su líder para que nos... ¿No está conectado hoy? No, bueno, pero se va a enterar. Yo sé que lo van a compartir con él en algún momento. Así que también podemos traer al líder de caballeros para que comparta la palabra aquí con nosotros. Tenemos diferentes ministerios que tal vez en un momento dado se han puesto... Ministerio de damas también. 2 horas. No lo dije yo, lo dijo Pablo. Lo dijo Pablo. Y sabes que cuando llegas a tu casa han cambiado la cerradura. Sí. Te quedaste afuera. Pero hay diferentes ministerios, mis hermanos, que también, si a usted le gusta esta dinámica, pues podemos traer también a sus líderes para que ustedes los conozcan, que son ministerios que tal vez durante la pandemia pues no se han podido reunir como estábamos acostumbrados antes, pero qué bendición, ¿verdad?, que tenemos esta oportunidad de que los pueda conocer a través de YouTube, a través del Facebook Live. Así que comente sobre esto. Hermano Mebe, nos dirige en oración, por favor. Oramos, hermanos. Sí, Señor. Padre Santo, Padre bueno, Señor, que a través de, como dije al principio, Señor, pues nos están escuchando, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y aquel que, ¿verdad?, tenga una necesidad, Señor, tú la conoces, Padre, pues sé tú con esa persona. Y todas estas cosas, Padre, yo las pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el bendito y santo nombre de Tomás de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, un abrazo. Señor les bendiga. Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanitos. Dios les bendiga.